Y este gobierno ya allá a Honduras, bao. Aquí en Honduras estamos viviendo feo porque el narcotráfico y todos los líderes que están ahí peleando, luchando por la comunidad, les mandan a matar y así mataron la líder de travesía de Bajamar. Y así han matado a muchos líderes, loco. Y todo el sistema político no le aguanta paz a nadie y se inventan una y otra cosa, o sea, se inventan cualquier cosa y bueno, hacen creer a la gente hondureña otra cosa, pues. Y este país latinoamericano específicamente, loco, no despierta, o sea, a la gente se le monta encima una y otra vez y no dice nada, pero yo solo digo, tiene que pasar muchas cosas difíciles para que la comunidad vaya despertando, para que la gente hondureña vaya despertando, el latinoamericano debe despertar. Yo he estado en las luchas, en la calle y toda la onda, pero, o sea, yo creo que entiendo muchas cosas. Tal vez no sé dónde estoy parado, pero creo que entiendo muchas cosas y todo se está poniendo difícil, bro. Mira, el pedo que tenemos acá en Honduras actualmente, y eso lo tienen todas las putas culturas del mundo, es de tierra, ¿me entendés? Este montón de basuras que controlan el mundo o que quieren controlar el mundo solo llegan y se adueñan, ¿me entendés? Por eso yo tengo un tema que se llama Tierra Garífuna, no sé si tú lo has escuchado, que yo te lo mandé en audio. Y siguen matando líderes, man, siguen matando líderes, o sea, estos no son los primeros cuatro jóvenes, de estos se hicieron mucha bulla, pero los anteriores líderes y los que siguen no se ha hecho nada de bulla, loco, o sea, no se sabe y la gente solo le echa la culpa al narcotráfico, pero no, ahí están involucrados todas las empresas grandes, hasta los presidentes, por ejemplo, acá en Honduras el presidente está metido en vaina gruesa y un montón de gente atrás, Te digo, vos ¿entiendes? sabés que el Ugulendu en la cultura garífuna es lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, tú por mí, yo por ti, y ese tema de hermandad, ¿me entendés? Entonces es casi imposible o difícil que nosotros a la larga, mira, con todo y todo que somos una comunidad hecha verga ahora porque hay un montón de gente de garífuna que intenta pensar como blanco, pero o sea, no tiene la habilidad pues para ser pícaro por el mismo Gulendo, ¿me entendés? Entonces no podemos ser codiciosos con ese tipo de tierra. Vos sabés que cuando vos estás mal, vos vas a buscar a mamá, papá y te dicen, no, está bien, usa ahí, cheque, no hay pedo, ¿me entendés? Pero ahora es difícil, con todo este tema de la supuesta tecnología y cosas, la gente no sabe utilizar estas cuestiones, ¿me entendés? Y pierde la dirección y por eso el bullying está fallando tanto y ya nadie se preocupa por nadie, loco, o sea, es difícil, todo el mundo ve el beneficio propio y esto se está cayendo y bueno, ni modo, tienen que pasar cosas bien fuertes, tal vez así despertamos algún día, todo se está poniendo súper mal, ¿entendés?